como les recordaba, hoy más que nunca debemos estar firmes en nuestras convicciones. Y el mundo va a querer torcer hasta nuestra propia Biblia. El mundo va a querer torcer hasta la palabra de Dios. Por eso hoy más que nunca tenemos que estar firmes, parados en donde Dios ha puesto nuestro corazón, que es en escuchar su palabra y seguir sus enseñanzas. Y estar firmes es más que creer en algo, porque yo puedo creer en algo y simplemente lo creo, pero una cosa diferente es cuando yo acciono mi fe y empiezo a hacer algo al respecto. Y es precisamente lo que nos confronta el libro de Santiago en el capítulo 12, en el capítulo 2, versículos 14 al 21 y el versículo 26. Y dice así: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. Versículo 20. ¡Qué tontería! No le dije a ustedes, ahí sí dice el versículo. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Y versículo 26, así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está. Todo lo que hacemos por fe es bueno. Todo lo que hacemos con fe es bueno, porque obedecemos lo que Dios puso en su palabra. Y es interesante porque cuando no hay fruto, significa que la raíz está muerta. Cuando tú tienes un árbol y no produce fruto, hay algo mal con ese árbol. Y es lo mismo que pasa con nuestro caminar diario, nuestra fe cristiana. La fe es la raíz y las buenas obras son los frutos que produce esa fe. Y debemos de ocuparnos en tener siempre las dos partes, la fe y las acciones. Porque nosotros tenemos que ser aquellos que den ese fruto hacia las demás personas. Y esa es la gracia por la cual podemos encontrarnos en Dios. Y es que, recordando lo que hablamos la semana pasada con la pastora, lo que compartió la pastora Lidia, en Juan capítulo 15, versículo 5, dice lo siguiente: ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y ella nos hablaba de la importancia de caminar con Dios, de estar unidos a Él. ¿Por qué? Porque de Él es donde nosotros vamos a encontrar la vida eterna, donde vamos a encontrar el amor que nos va a impulsar a hacer las obras y las acciones correctas. Nosotros vivimos una vida cristiana, ¿cierto? Porque somos cristianos. ¡Wow! ¡Qué revelación! Significa que seguimos ¿a quién? A Cristo. Una vida cristocéntrica hace, dice, piensa y es como es Cristo. No podemos decir que somos cristianos si venimos a la iglesia nada más el domingo, pero después el lunes ya somos del patrón donde trabajamos. El miércoles somos de la taquería donde vamos siempre a comer. Y los sábados somos del fútbol porque pues es cuando hay partido. No, nosotros de lunes a domingo tenemos que tener a Cristo en el centro de nuestra vida. Eso significa ser cristiano. Y hay algunos frutos de los que habla Jesús en este versículo, pero me tomé la libertad de ver algunos otros frutos que podemos encontrar en la Biblia.
Voy a citar algunas de los versículos. Está en Juan 15, 7, 11 y 12, Gálatas 5, 22 al 24 y segunda de Pedro 1, 5 al 8. Y estos son algunos de los frutos de los cuales tenemos que nosotros tener como hijos de Dios y como cristianos. Número 1, la oración respondida. Número 2, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, virtud, conocimiento, dominio propio, piedad y afecto fraternal. Y como todos conocemos, el más importante de todos estos es el amor. El amor. El amor es un fruto que todos y cada uno de nosotros tenemos que dar. Mira, algunos hemos sido llamados a ser pastores, maestros, evangelistas, a estar aquí en la alabanza, pero todos hemos sido llamados a amar. Todos, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de amar a nuestro prójimo y de amar a los que están a nuestro alrededor. Mira, en la antigüedad los judíos tenían 613 mandamientos que tenían que seguir. 613. Sin embargo, Jesús resume todo y nos dice, lo más importante es amar al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pues yo me quedo con esos dos, ¿verdad? Imagínate aprenderte 613. Eso es lo que nos dice Marcos 12, de 30 al 31. Y yo quiero preguntar, así como al gobernador Newsom se le olvidó el versículo 30, le quiero preguntar a aquellos que nos están viendo el día de hoy, ¿acaso un bebé en ese vientre no también es nuestro prójimo y merece nuestro amor? Estar unidos a Dios significa seguir sus mandamientos, significa amarlo con todo nuestro ser y también amar a nuestro prójimo. ¿Sabes? El amor es el fruto más importante de todos. Y es que no amamos por obligación, amamos por agradecimiento. Y es que tú no puedes decidir amar a alguien de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque no es algo automático, tú tienes que tomar la decisión y vivir día con día debajo de ese amor. Tú no puedes decir, ay, mañana ya voy a estar enamorado. Sí, no. Necesitas tiempo para que Dios pueda hacer crecer ese amor dentro de ti. Y es que hay algo que nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y dice así, y todo lo que hagáis, hacedlo ¿de qué? De corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y es que qué tan importante es para nosotros poner atención en este versículo, porque dice que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para el Señor. Todo lo que hagamos es todo. Y cuando amamos, tenemos que amar como ama el Señor. Tenemos que amar como amamos. Tenemos que amar como Dios quiere que amemos. Esa es la diferencia entre el amor que encontramos en la Biblia y que encontramos en Dios y el amor que se predica allá afuera en el mundo. Porque hoy tú sales afuera y lo único que escuchas es amor, ¿no? El amor es amor significa que cualquiera puede amar y si te hace bien, estás bien. Y si te gusta, también. Y si te quieres enamorar de tu perro, está bien. Y si te quieres enamorar de un árbol, está bien. Sin embargo, sabemos que el amor no es amor. Dios es amor. Dios es amor. Es por eso que cada día que nosotros pasamos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, tenemos que siempre tener esto presente. Que Dios sigue siendo el creador de todo, pero también nos pone en nuestro interior ese deseo de amar a los demás y de ser diferentes. Siempre me ha llamado atención este versículo y es que si es verdad que todo lo que tenemos que hacer lo hagamos como para el Señor, entonces, hermano, nuestra vida tendría que ser muy diferente. Porque si nuestro comportamiento, nuestro trabajo, nuestros pensamientos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, si todo eso tiene que ser como para el Señor, creo que tendríamos una vida muy diferente. ¿Cómo sería nuestra vida si amáramos a los demás de la manera como Dios nos ama? Y es que
precisamente Jesús es el que nos confronta a amar a los demás como Él ama, para que las personas vean el amor de Dios en nosotros. Esa es la clave, que tú y yo, cuando salgamos de este lugar, podamos llevarnos el amor de Dios a donde se necesita, en la oscuridad, en medio de los problemas, en medio de la confusión de este mundo. Porque cuando hay confusión, el amor es el que tiene que traer claridad. Cuando tu hijo se está portando mal, no lo corriges porque te cae mal. A veces, pues, dan ganas, ¿verdad? Lo corriges porque lo amas. Porque sabes que eso no conviene. Por eso nosotros tenemos que actuar en amor en cada momento de nuestras vidas. Y Jesús en Mateo capítulo 25, del 35 al 40, nos habla de cosas puntuales y de maneras prácticas para nosotros amar a los demás. Y esto es lo que dice este versículo del 35 al 40. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas juntas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos de algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Versículo 40, y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Wow. ¿Cómo sería nuestra vida si pudiéramos ver a Jesús en las personas? ¿Cómo sería nuestro diario caminar si pudiéramos ver a Jesús en todo lugar a donde nosotros fuéramos? Y es que este versículo nos demuestra de manera práctica cómo nosotros debemos activar nuestra fe. Y es aquí cuando el amor se vuelve algo difícil de llevar. ¿Por qué? Porque el amor cuesta. Y a veces cuesta. Y pregúntenle a mí y a mi esposa, ¿verdad? O sea, cada vez que hay aniversario cuesta. Y cumpleaños cuesta. Y Día del Amor y la Amistad cuesta. Bendito el hombre que tiene el cumpleaños, el Día del Amor y la Amistad, y el aniversario el mismo día. ¿Te imaginas? Nomás un regalo y ya lo hiciste, ¿no? El amor cuesta. Y es que es fácil amar cuando no hay una obligación. Pero amar sin una obligación y sin que cueste, lo dice por ahí el salmista José, es querer. Porque amar y querer no es igual. Amar es sufrir. Querer es otra cosa. Porque Jesús no nos dice: quiere a tu prójimo como a ti mismo. No, dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice que te caiga bien el hermanito, que te caiga bien la persona, tu vecino, que te caiga bien el del trabajo. No, dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es que amar es un compromiso, es un sentimiento que duele y se nota. Se nota. Escucha, eso es importante. Los frutos se notan, se ven, son visibles. Cuando uno viene a los pies de Cristo y cambia su manera de vivir, se tiene que notar. Los demás se tienen que dar cuenta: ay, ¿no era este el que siempre andaba allá por allá haciendo unas cosas que no debería? Y me encanta porque en estos quiero hablar específicamente de estos puntos que vemos en este versículo. Y es que Jesús nos da maneras prácticas de cómo demostrar amor. Y quiero que pongamos mucha atención a estos puntos. Dice el número 1: tuve hambre y me alimentaron. ¿Tuve qué? Tuve hambre y me alimentaron. Me encanta porque no dice: tuve hambre y me dijeron dónde había un restaurante muy bueno. Dice: tuve hambre y me alimentaron. Significa que hubo alguien que tuvo que cocinar, alguien que tuvo que gastar un recurso para comprar la comida, y alguien que tuvo que llegar para dar esa comida.
habla de un proceso. Habla de una acción. Y a mí me llama esto la atención porque el hambre también tiene que ver con cómo crecemos, con cómo nosotros maduramos espiritualmente. Sabes, hay muchas personas allá afuera que están hambrientas, deseosas de una esperanza. Están hambrientas de un lugar con esperanza. Sin embargo, nosotros muchas veces le decimos, pues vaya a la iglesia. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a invertir a que esa persona pueda comer de lo que Dios tiene para su vida? Siguiente punto, dice, tuve sed, ¿tuve qué? Y me dieron de beber. No dice, tuve sed y me describieron el agua, porque a veces eso pasa. El agua habla de vitalidad, de frescura. Mira, yo estaba leyendo que una persona puede durar 40 días sin comer, 40 días sin comer, pero el ser humano no puede durar más de 3 días sin tomar agua. ¿Te imaginas? Podrías durar 40 días sin comer, a algunos les falta eso también, pero no podrías durar más de 3 días sin tomar agua. Sin embargo, ¿cuántas personas allá afuera con necesidad de ser llenados con la fuente que trae vida, que no viven, parece que viven, pero están muertos en vida, sin una esperanza, sin un vaso con agua? Y se nos hace bien fácil describirlo, ¿no? Y decirle, es que cuando voy a la iglesia y levanto mis manos, el Señor es el que empieza a llenarme y empieza a llenarme con su espíritu. Y pues está muy bonito eso, pero ¿cómo puedo yo tener eso también? Número 3, fui extranjero y me invitaron a su hogar. Dice, fui extranjero y me invitaron a su hogar. No dice, y me compraron una casa. Y me dijeron dónde había un hotel. Dice, me invitaron a su hogar. Y esto para mí habla de pertenencia, de formar parte de algo. Hay tantas personas que se sienten como extranjeros y con justa razón en este país. Es más, algún día tú y yo fuimos extranjeros en este país. Sin embargo, hubo alguien que nos hizo parte de un hogar. Y ese fue Dios al abrir sus puertas de la iglesia y fue parte de una familia. El martes conocimos a un amigo que se llama Denis, él viene de Honduras. Él vino a visitarnos hace un par de semanas a la iglesia en un domingo, precisamente porque alguien lo invitó a este lugar. Nuestro equipo de evangelismo ha estado saliendo a diferentes lugares alrededor, y uno de esos lugares son uno de los departamentos que tenemos cerca, aquí atrás. Y él precisamente nos compartía la importancia de que alguien le compartía del amor de Dios que hay en este lugar. Y él nos decía que él aquí podía encontrar un lugar donde pertenecer. De eso se trata, de que abramos la puerta de nuestro hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. No dice, estuve desnudo y me dieron dinero para comprarme algo. Dice, estuve desnudo y me dieron ropa. ¿Sabes? Para mí esto habla de la identidad. Cuando estás desnudo estás en vergüenza, porque no sabes cómo vestirte, no sabes, muchas veces no tienes cómo vestirte. ¿Sabes? Cuando Jesús viene y viene con su amor, Él cubre multitud de pecados. Y cuando Él viene a una vida, Él cubre esa vida, la transforma, y de esa vida pecadora se convierte a una vida que sigue a Jesús, y que no solo en eso, se convierte en parte de la familia, porque ahora es un hijo de Dios. Eso habla de ser cubierto, de ser investido como alguien diferente. Estuve enfermo y me cuidaron. Este me encanta. Estuve enfermo y me cuidaron. No dice, estuve enfermo y oraron por mí y me sané. A ver, ¿cómo está eso? Estuve enfermo y me cuidaron. Hermano, nuestra fe tiene que verse y tenemos que accionar nuestra fe. Cuando hay enfermedad, no nada más
no nada más es de hacer unas oraciones al aire y a ver que por arte de magia las cosas cambien. No, tenemos que involucrarnos, tenemos que ser parte de la solución. Por último, estuve en prisión y me visitaron. Me encanta porque dice, estuve en prisión y no dice, y me liberaron. Ni dice, y me pagaron la fianza y por fin pude salir. Dice, estuve en prisión y me visitaron. Cuando uno está en una prisión, está en un lugar de soledad, en un lugar de oscuridad y en un lugar de confusión. Tal vez ni siquiera tienes una sentencia y no sabes cuánto tiempo vas a estar ahí. Y lo peor de todo es que el que está en prisión muchas veces es porque se lo merece. Porque está pagando una deuda por algo que hizo. Y tú podrás argumentar, es que tantas personas allá afuera que creen en todas estas ideologías, que creen en todas estas cosas, merecen que les vaya mal. Déjame decirte algo. Tú y yo somos la luz y la sal de esta tierra. Y Dios no nos está pidiendo que cambiemos a la gente, nos está pidiendo que nos acerquemos y que los visitemos y que estemos ahí para compartirles las buenas noticias, porque déjame te digo algo, tú y yo no tenemos el poder para cambiar a nadie. El único que puede cambiar es Jesús en el corazón. Pero nosotros, tú y yo, tenemos la respuesta, la esperanza para esas personas. De eso habla el visitar a las personas en medio de sus problemas, en medio de la prisión. Y es que estos son versículos que nos dan ejemplos prácticos de cómo mostrar el amor de Dios. Sin embargo, antes de poder mostrar el amor de Dios, tenemos que conocer cuál es la necesidad. Porque yo no puedo llegar con alguien que está con sed y llegar y traerle comida. Porque eso no es cubrir su necesidad. Probablemente hasta lo hago más sediento. La única manera en la cual tú y yo podemos ser parte de esa solución a esa necesidad es involucrándonos activamente. Es siendo parte de la vida de los demás. Mira, mi mamá siempre fue algo tacaña, ¿no? No le gustaba gastar mucho, hasta la fecha. Y siempre buscaba maneras como ahorrar. Y había muchos momentos en los cuales pasábamos, ya sea en un semáforo cerca en la calle, frente a una persona pidiendo limosna. Yo sé que en nuestros países de origen es muy común ver eso. Y siempre recuerdo que sus primeras palabras era, no sé para qué lo va a usar, hijo, tranquilo. O sea, ¿qué tal si lo usa para drogas, si lo usa para alcohol? ¿Qué tal si lo usa para cosas que, no, mejor nos ahorramos este dinero y lo damos mejor en la iglesia? Suena interesante, ¿no? Yo creo que aquí les va a caer la piedra a algunos. Sin embargo, un día cuando iba caminando con mi abuelo, precisamente por una calle del centro, nos encontramos con otra persona en situación de calle. Y yo ya estaba predispuesto a mirar a otro lado, ¿no? ¿Cuánto les ha pasado? Cuando están en el semáforo y ahí se viene acercando el que va y estás, Saya, déjame que le cambio la radio. Ay, esta alabanza como me gusta. Esta alabanza como me gusta. Sí, Señor, sí, Señor. Sí, no, sí, Señor, sí, Señor. Y yo ya estaba dispuesto a pasar de largo, ¿no? Y sin embargo mi abuelo me da un billete y me dice, toma, dáselo a este señor. Y yo en ese momento se me prendió lo ahorrativo, ¿no? Abuelo, a ver, pero no sabemos para qué lo va a usar. O sea, se puede, pues ya sabes, puede de la droga y que el alcohol. Y me dice, ¿cuál fue lo primero que me dijiste? Y le dije, pues, que no sabemos para qué lo va a usar. Ah, perfecto, entonces voy a preguntarle para qué lo va a usar. Abuelito, yo, tu nieto primogénito, hablando con ese tipo de personas. Me acuerdo que me acerqué y no me salió. Se tuvo que acercar mi abuelo a preguntarle. Y en ese momento, por 5 minutos, esta persona nos compartió su vida. Nos compartió de su familia, nos compartió por qué estaba pasando por todo lo que estaba pasando.
¿Sabes? Ese día aprendí algo. En la generosidad no hay excusa que valga. Porque el amor no discrimina. El amor se da. Y si tú te encuentras en un momento similar y dices, es que no sé para qué lo voy a usar, pregúntale. Porque créeme, cuando tú descubres la necesidad, Dios abre sus brazos y empieza a utilizarte para que tú seas el que abrace esa necesidad y que abrace a esa persona con esa necesidad. Al final le tuve que dar el billete, no me lo pude quedar. Lo que me lleva a mi siguiente punto, ¿será que solo nos damos cuenta de las necesidades que vienen delante de nosotros? ¿Será que los únicos que necesitan son aquellos que están en los semáforos o aquellos que están en las vías en donde caminamos? Porque si yo nunca salgo de mi casa, nunca me voy a encontrar con la necesidad. Mira, Jesús nos está retando a que no solamente veamos la necesidad, sino que también la busquemos, que busquemos la necesidad. Cada semana buscamos a Jesús en la iglesia, leyendo la Biblia, orando, asistiendo a los grupos pequeños. Sin embargo, Jesús también está allá afuera. Está en tu lugar de trabajo, está en tu escuela, está en la calle. Está con tus vecinos problemáticos, está en tu jefe que no soportas. Está con el familiar que siempre pareciera la oveja negra de la familia. Ahí está Jesús. Si quieres un encuentro cara a cara con Jesús, ten un encuentro cara a cara con la necesidad. ¿O no es acaso lo que leímos en este versículo? Jesús les estaba diciendo, cuando me diste de comer, cuando me diste de beber, cuando estuve ahí necesitado, extranjero, y todos les decían, pero ¿cuándo te vimos así? Cuando lo hiciste al más pequeño de estos, lo hiciste a mí. Me lo hiciste a mí. Jesús nos está retando a verlo en medio de la necesidad. Pero no nos está diciendo que solo oremos por la necesidad, nos manda a accionar nuestra fe. Y es que nos manda a hablar con acciones más que con palabras. Porque es muy sencillo encontrarte con una necesidad y lo único que haces es, Señor, ayuda a mi hermanito, amén. ¿O no es lo que veíamos en los primeros versículos? Viene alguien pidiéndote, necesito comer, Señor, dale de comer a esta persona. Bueno, déjeme termino mi hamburguesa. Muchas veces nuestra oración pareciera como una publicación en las redes sociales. ¿Cuántos se han puesto a ver las redes sociales y de repente parece algo? Ay, mira, un terremoto en no sé dónde. Ay, déjame le doy un like. Mi oración, Señor. Ay, un perrito riéndose. Me encanta. Ay, mira, todavía sigue la violencia en México. Me entristece. Ay, el mismo perrito riéndose. Suena chistoso, pero es lo que nos pasa. ¿Sabes? Vivimos en un mundo tan acelerado que ya no tenemos sensibilidad hacia las cosas que vemos. Nos da lo mismo ver a una persona sufriendo que a un gatito haciendo una payasada. Dios nos está retando a más que pareciera que nosotros estamos al tanto de las cosas, que pudiéramos nosotros ser parte de la solución. Es lo que Jesús quiere hacer con nosotros y es lo que Jesús nos mostró. Si viéramos a Jesús en todo lo que hacemos, actuaríamos diferente. Es como cuando estás en tu trabajo y justo ese día no llega el jefe, ¿no? ¡Ay, fiesta! Yo creo que hoy me voy a ir temprano. Pero ¿qué pasa cuando ya está el jefe? No, todos hasta parece que sí trabajan, se peinan, se ponen muy bien. Si viéramos a Jesús en todo lo que hacemos, nuestra vida sería muy diferente.
Y no estoy hablando solamente de las necesidades con las personas allá afuera, estoy hablando de tu familia también. Porque ver a Jesús en las demás personas empieza por tu entorno, por tu familia. Porque estoy seguro que si la próxima vez que te peleas con tu esposo o con tu esposa y antes de darle ese grito que tú ya hasta te lo conocen los vecinos de a un lado, antes de dar ese grito te acuerdas, ahí está Jesús. Me pregunto si harías ese grito. Me pregunto si responderías igual. ¿Sabes? Ver a Jesús en los demás nos incita a poder mostrar el amor que no es nuestro, es de Dios. No es nuestro amor, es Dios. Si quieres ver que las personas vean el amor de Dios, tienes que mostrarlo. Y ya para terminar, quiero hablarte precisamente de una acción, de un ejemplo de nuestro Señor Jesús, de cómo debemos amar. Y esto lo podemos encontrar en Lucas capítulo 10, del 30 al 37. Esta es la parábola del buen samaritano. Y versículo 30 dice así: respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Vemos en esta historia 4 personajes. El primer personaje es una persona con necesidad. ¿Una persona con qué? Con necesidad. El segundo personaje vemos un sacerdote, el cual representa a un líder espiritual, a un pastor, a una persona que debería denotársele el amor. Sin embargo, vemos que esta persona ve la situación y decide pasar de largo, o sea, se fue. Después vemos a un levita, y un levita habla un poco de aquellos que trabajaban en el templo, aquellas personas que estaban en el servicio del Señor todos los días. Y dice que este levita vio la situación, vio al necesitado, ¿y qué hizo? Pasó de largo también. Sin embargo, después llega un samaritano. Tenemos que recordar que en estas épocas los samaritanos y los judíos no se llevaban. De hecho, los judíos veían como menos a los samaritanos, como ciudadanos de segundo plano. Sin embargo, este samaritano mostró amor. Y me llama mucho la atención porque la primera reacción siempre es en contra del sacerdote y del levita, ¿no es cierto? Siempre lo usamos y siempre le decimos, ay, pero cómo no tenían amor, pero por qué no se separaron. Pero déjame decirte algo, antes de criticarlos tenemos que entender que ellos estaban haciendo lo que Dios les había dicho. A ver cómo está eso. Y es que en Levítico capítulo 21 versículo 1 dice que Dios ordenó a Moisés que les diera a los hijos de Aarón las siguientes instrucciones. Ustedes son sacerdotes y no deben tocar un cadáver, pues se volverán impuros. Ellos vieron la situación, vieron una persona tirada y la vieron medio muerta y dijeron, mira, pues sí necesita ayuda, pero yo tengo que seguir las ordenanzas de Dios. Y Dios me dice que no puedo tocar un muerto. No sé si está muerto, pero si se me muere, ¿qué voy a hacer? Interesante. El levita hizo exactamente lo mismo. Y lo que me llama mucho la atención es que, de hecho en la versión Reina Valera dice, no se contaminen por un muerto. Y es que la prohibición en cuanto a los cuerpos muertos no se trataba solamente de tocar un cuerpo muerto, sino de estar en el mismo cuarto que un cuerpo muerto o el tocar una tumba. Y
Y estas personas estaban diciendo, bueno, hay una necesidad, pero yo necesito cuidarme. El Señor me ha mandado a no contaminarme. Oh, pobre hijo, ruego por ti que te vaya bien. Qué increíble, ¿no? Ellos estaban siguiendo las ordenanzas, sin embargo, se les estaba olvidando que había un mandamiento aún mayor. Versículo 33 dice que el samaritano fue movido a misericordia. Fue movido desde las entrañas. Yo me imagino ese momento porque fue movido. Había algo adentro de él que de repente no pudo contenerse. Y quería mostrar amor, mostrar misericordia. Y hay 10 cosas que hizo este hombre que yo creo que tienen que ser un reflejo de lo que nosotros tenemos que hacer el día de hoy. Número 1, dice que él lo vio. Es interesante porque los 3 vieron la necesidad. Los 3 vieron al necesitado. Sin embargo, solamente uno actuó. Número 2, tuvo misericordia. Esto nos habla de que había amor, de que había algo dentro de él. Número 3, se acercó. Mira, aun cuando él no se llevaba con los judíos y él podía ver que era un judío, a él no le interesó eso. Porque él también tenía una razón para no acercarse. Y es que era un enemigo de él. Sin embargo, había un amor que le nacía hacer algo por esa necesidad. Número 4, vendó sus heridas. Nos está hablando que atendió la necesidad. No solamente se acercó y dijo, ay, estás muy mal, déjame oro por ti. No. Hizo algo al respecto. Número 5, le echó aceite y vino. En ese entonces el aceite y el vino era usado para tratar las heridas del cuerpo, heridas físicas. Significa que él puso de sus recursos, lo que él tenía, lo puso a disposición para poder ayudar a la necesidad. ¿Cuál es el vino y el aceite que tienes en tus manos que Dios quiere usar para apoyar al necesitado? No es que se vio la necesidad y dijo, Señor, dame un hospital aquí para poder tratar No, con lo que él tenía. Número 6, lo llevó a un mesón. Significa que se preocupó por su bienestar. Porque hubiera sido fácil nada más vendarle las heridas, sanarlo y decir, bueno, ya estás medio bien, ya voy a seguir mi rumbo. No, él se preocupó no solamente por sus heridas, se preocupó por la persona. Número 7, cuidó de él. Esto nos habla lo que leíamos anteriormente. Cuando hay alguien enfermo, necesitamos cuidarlo. Ese es el amor en acción. Número 8, pagó por el hospedaje. Invirtió en un techo. Invirtió de su propio dinero. No solamente le costó sus recursos, le costó su dinero. Número 9, regresó para saldar la cuenta. Aún después de que la persona estaba recuperada, él tenía la intención de verla completa. Y ese es el número 10. Se aseguró de la recuperación. Él estaba dispuesto a regresar para poder ver completa la obra, no de él, del amor en medio de la necesidad. ¿Cuántas veces nosotros tal vez atendemos una necesidad, pero nos olvidamos al día siguiente? Dios nos está mandando a nosotros poder ser parte de la obra completa. Jesús contó esta parábola para mostrarle lo inaceptable que es una religiosidad que carece de misericordia. Una aparente devoción religiosa que no se mueve por los débiles es una religión sin misericordia. Mira, el sacerdote y el levita, al no querer transgredir una ley ceremonial, estaban vulnerando una ley superior. ¿Cuántas veces nosotros queremos, por vernos religiosos o por vernos mejores que los demás, ignoramos la necesidad que hay a nuestro alrededor? La necesidad que hay a nuestro alrededor. Y es que Jesús nos ama de verdad.
Nos ama tanto que está dispuesto a involucrarse activamente en nuestra necesidad. Y esto es lo que pasa en Marcos capítulo 1 del 40 al 42. Dice así: vino a él un leproso, está hablando de que vinieron a Jesús, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia, ¿qué tenía? Extendió la mano y le tocó. Y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Los leprosos en ese entonces eran lo peor que podía haber. Eran echados fuera de las ciudades porque nadie podía acercarse a los leprosos. La lepra era una enfermedad tan mala que una vez que la tenías, la gente decía que era una maldición de Dios. Te llamaban un maldito de Dios, porque Dios quería que te murieras, por eso tenías lepra. Siempre me he preguntado por qué el leproso vino a decirle: Jesús, si tú quieres me puedes sanar. Porque toda su vida le habían dicho que Dios lo había maldito, lo había maldecido. Toda su vida le dijeron: tú eres un maldito de Dios. Imagínate, presentándose delante del Hijo de Dios, él no sabía si era verdad lo que le habían dicho o no, y tal vez él creía dentro de él: es que si yo le pido no me va a sanar, pues ya me dijo que él me dio esto. Sin embargo, Jesús, con su amor y su misericordia, cuando todo el mundo le dijo que nada bueno venía de Dios, Jesús hizo algo que sacudió a todos. Y es que Jesús podía haberle dicho: queda sano, pero no te me acerques. No, dice la Biblia que Jesús se acercó y lo tocó. Lo tocó. Algo que era totalmente inadmisible. No era permitido nunca tocar a un leproso. Sin embargo, Jesús le dijo: no importa lo que dicen los demás, yo lo que quiero es tocar tu vida, tocar tu corazón, tocar tu necesidad. ¿Sabes? En ese entonces, si tú tocabas un leproso, automáticamente te alcanzaba esa maldición. Porque era tan contagioso que tú, al tocar a un leproso o una persona que tenía lepra, automáticamente tenías esa lepra, y decía la gente que era una maldición que se pasaba. Sin embargo, ese día Jesús dijo: la misericordia es más fuerte que cualquier maldición. El amor es más fuerte que cualquier maldición. Ese es nuestro Señor. Así que mi pregunta para ti, para terminar: ¿cuándo fue la última vez que te ensuciaste las manos por alguien? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con un homosexual, con alguien que quería abortar, con un borracho, con la oveja negra de la familia? ¿Cuándo fue la última vez que, viendo a una persona en la calle pidiendo dinero, en vez de criticarlo, le brindaste algo de lo mucho que Dios te ha dado? Hermano, hermana, amar a Jesús es amar como Jesús. Amar a Jesús es amar a los demás como Él los ama. ¿Quieres amar a Jesús de verdad? ¿Quieres amar a Jesús de verdad, de todo corazón? Ama a los demás. Necesitamos mostrar el amor hacia los demás. Necesitamos ser personas que estén dispuestas a buscar la necesidad y a atender, a acercarse y hacer algo al respecto. No nada más aventarle un montón de oraciones que ni siquiera te acuerdas al día siguiente que hiciste. Es momento de que esta iglesia, así como hace unas semanas el pastor John predicó acerca de esta iglesia como una ciudad de refugio, podamos ser un pueblo que ejerce ese refugio, que ejerce ese amor, y que allá afuera las personas puedan ver que en este lugar, en esta iglesia, en el latino, habemos hombres y mujeres dispuestos a abrazar y amar al necesitado.